Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, lo anunciábamos, está con nosotros Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral y miembro de la Junta Nacional Electoral. Como siempre, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hablemos de la auditoría que solicitó la oposición y que está por concluir. ¿Qué resultados va arrojando? Bueno, la auditoría efectivamente este viernes estará completándose y los resultados son, digamos, los esperados. Es decir, de toda la verificación que se ha hecho, nosotros hasta el momento, nuestros valores oscilan entre un 99.97 de exactitud, 99.98. Eso es la exactitud con la que se está llevando este proceso. Eso quiere decir, en términos un poquito para que sea más comprensible, hemos auditado hasta este momento 4.010.850 comprobantes hasta el último día, que digamos el día de ayer, ¿no? De esas 4.010.850 comprobantes que han sido auditados, se nos han presentado algunos casos de algunas situaciones solamente en 669 comprobantes. O sea, el porcentaje es 0,017%. Es decir, prácticamente insignificante. Son 669 casos donde se ha presentado alguna diferencia. Pero más aún, esas diferencias se distribuyen proporcionalmente de la siguiente forma. En el caso de Nicolás Maduro son 240, en el caso de Capriles Radosky son 228, en el caso de votos nulos 189 y otros partidos 12 comprobantes. Entonces, comprobantes con deficiencia 669 versus comprobantes con exactitud 4.010.181. O sea, definitivamente para nosotros esto es un error cero, porque es completamente dentro de los márgenes de lo que es lo permitido dentro de un proceso de verificación ciudadana fase 2, que es efectivamente lo que hemos acordado ampliar para satisfacer el requerimiento que se nos había hecho de hacer la auditoría de verificación ciudadana. Desde su competencia como rectora principal del CNE y en paralelo lo que viene ocurriendo en la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué relación desde el punto de vista de contrastación, verificación puede haber entre uno y otro proceso? Son dos cosas totalmente separadas. Una cosa es la auditoría que nosotros acordamos, la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, era con el propósito de dar tranquilidad a todos los electores y atender esa solicitud que nos había hecho la mesa de la unidad. Lo que ya incluso lo habíamos comunicado en ese momento, si había una impugnación, si había casos específicos donde estuvieran haciendo un reclamo porque tenían la consideración de que había alguna irregularidad, eso tenían que tramitarlo a través del Tribunal Supremo de Justicia, eso tenía que hacer una impugnación a través del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, y eso va corriendo su curso de acuerdo a lo que ellos han solicitado. Pero son dos procesos totalmente separados. El Tribunal Supremo de Justicia pues tiene sus mecanismos, hará sus requerimientos hacia el Consejo probablemente, si eso procediera, y definitivamente son procesos totalmente separados. Hablemos del registro, además de cara al corto plazo de unos 6 meses aproximadamente que nos separan del 8 de diciembre y las elecciones municipales. Ha habido una crítica en forma de debate, incluso a veces con ironía, que los muertos votan, que si las elecciones se hacen en el cementerio aparecerían votos. ¿Qué hay que decir en ese sentido? Bueno, lo primero que hay que decir es que los muertos no votan. O sea, eso es así, o sea, los muertos no votan. Si hubiese alguna denuncia de alguien que cree algo, bueno, tiene que precisar su denuncia, y si hubiese un ilícito electoral específicamente, pues hay los mecanismos pues para, digamos, tomar las medidas correspondientes y hacer las sanciones correspondientes, si ese fuera el caso. ¿Qué garantiza que los muertos no votan? Los muertos no votan, es sencillamente, mira, primero nosotros hacemos auditoría permanentemente del registro electoral. Auditorías en las que participan todas las organizaciones políticas, donde se hace búsqueda de información, se contrasta información, y donde al final de la revisión que se hace de en esas auditorías, en esa certificación del registro, hay una firma de actas que todas estas organizaciones políticas lo han venido realizando. Lo que sí es cierto es que hay un corte del registro electoral. Hay un corte del registro electoral, en este caso, tanto la elección del 7 de octubre como la elección del 14 de abril, el padrón electoral que se utilizó para ambas es el mismo, y ese es un padrón electoral, recordemos, del 15 de abril del año 2012. O sea, estamos hablando de que el 15 de abril del 2012, hasta esta fecha, bueno,
han ocurrido pues todo lo que ocurre normalmente en la vida cotidiana. Ahorita, para las próximas elecciones, las elecciones municipales, hay un registro electoral abierto, una inscripción de registro abierto que va a culminar hasta el 21 de este mes, hasta el 21 de junio. En ese proceso luego se pasa de nuevo por toda una revisión, por toda una validación, donde se hace de nuevo auditoría de ese registro electoral y se hacen las depuraciones correspondientes. Y ese registro finalmente es certificado. Igualmente firmarán las organizaciones políticas acorde con ese registro y ese es el que se va a utilizar para el proceso de las municipales. Es decir, si nosotros en cada oportunidad estamos trabajando con un registro electoral de una fecha de corte que es anterior a la fecha en la que se producen las elecciones, excepcionalmente pudo haber ocurrido que en ese lapso hubiese fallecido alguien desde el 15 de abril en el que cerró el registro hasta el momento en el que se está haciendo la elección. Eso es posible. Pero lo que no pueden demostrar y lo que no pueden decir es que alguien de esos que haya fallecido en ese lapso haya votado. Para hacer eso hay que hacer toda una investigación, toda una averiguación para poder determinar si efectivamente alguien falleció o no. La denuncia que ha habido en los medios, que se publicó en los medios, realmente no tiene ningún asidero porque está sobre un supuesto negado. El supuesto negado es que sencillamente, y si alguien lo lee, lo va a ver, está basado en que en esos centros, que hay unos determinados centros en los cuales votó el 100% de los electores, lo cual es falso. Se pueden meter en la página, pueden revisar, hacer la contrastación de información y se van a dar cuenta que efectivamente eso es falso. Entonces, hasta ahora no hay ningún elemento comprobatorio que alguien pueda decir es que alguien fallecido votó. Los muertos no votan. Y si hay una irregularidad, es otra cosa, que esa irregularidad deberá ser debidamente denunciada y debidamente investigada y finalmente debidamente sancionada, si ese fuera el caso. Pero no hay ninguna comprobación de eso. Rectora, entonces, si escuché bien, el tope para la inscripción en el registro electoral hacia el 8 de diciembre es el 21 de junio. Así es el 21 de junio. Ese día se cierra ese registro electoral y allí se inicia todo ese proceso de revisión, de verificación y finalmente de certificación. Ahora, hay sectores, como por ejemplo Voto Joven, que cuestiona que este periodo, es decir, que hasta el 21 de junio haya chance de registrarse para las elecciones del 8 de diciembre, es muy compacto, es muy pequeño. Bueno, lo que ocurre es la complejidad de la elección que tenemos para el 8 de diciembre. Ahí estamos hablando de la elección municipal. En la elección municipal tenemos 335 alcaldes, tenemos más de 2.400 concejales municipales, es decir, en total se van a elegir alrededor de unos 2.796 cargos. Como comprenderán, si son 2.796 cargos, para cada uno de esos cargos hay una serie de postulantes. Eso al final del día es probable que llegue alrededor de unos 40.000 postulaciones que vamos a tener que estar manejando en ese proceso. Es decir, este es un proceso sumamente complejo. Entonces, el poder cuadrar los cronogramas electorales para obtener una fecha, bueno, sencillamente queríamos, y eso yo creo que era una exigencia, un clamor, vamos a decir, nacional, de que esas elecciones se hicieran este año. Bueno, hicimos lo mejor que pudimos para que eso fuera este año y las fechas definitivamente, pues para poder cubrir los lapsos de auditoría correspondientes, nos dan para el 21 de junio. ¿Desde cuándo está abierto este periodo para registro? Desde el día lunes. Desde el día lunes. Desde el lunes pasado, ¿no? Fíjese lo siguiente, pues estas cifras que usted ha dado, bueno, 2.796 cargos, más de 330 alcaldes, más de 2.400 concejales municipales, 40.000 postulaciones. ¿Cómo marcha el cronograma? ¿Qué se ha establecido con esta suficiente anticipación? ¿Cómo se van cumpliendo los pasos? Bueno, recordemos que la convocatoria se va a hacer formalmente el 11 de junio. O sea, ese día se anunciará al país el cronograma ya definitivo de lo que va a ser ese proceso de elecciones municipales. Para ese momento, pues veremos todos los puntos correspondientes. Sin embargo, pues de ese cronograma ya estamos avanzando justamente con el registro. Ya hubo parte que se había avanzado en la oportunidad anterior, que fue toda la parte de catastro, todo lo que fue el manejo de la circunscripción. Esos fueron avances, vamos a decir, dentro del cronograma que, bueno, que ya se tienen. Y bueno, veremos el 11 de junio, veremos ya el cronograma formal para toda la comunidad. Pues. Por experiencias anteriores, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta en la preparación de un proceso tan complejo como el que usted describe? Bueno, de nuevo en este proceso, primero todo lo que significa la postulación que está prevista para el mes de agosto.
Eso es un proceso, bueno, un proceso bien complejo por los volúmenes que se va a estar manejando. Después nosotros tenemos previsto, como en todos los procesos anteriores, toda nuestra batería, vamos a decir, de auditorías que se van a estar llevando a cabo para este proceso. Y luego, bueno, la complejidad de manejar probablemente una cantidad de boletas que va a exceder lo que ya hemos pasado. Es decir, hasta ahora nosotros habíamos tenido 1 o 2 boletas y probablemente en esta elección vamos a tener más de eso, seguro vamos a tener más de eso. Eso también nos da una complejidad a nivel de todo lo que es, tanto lo que es la logística, por lo que significa el mover mucho más membranas, por ejemplo, en este caso, es otro elemento allí, y así como, bueno, todo lo que es el manejo de todos esos postulantes que van a estar de alguna manera incidiendo en toda la diatriba política, ¿no? Digamos que a nivel nacional pues está activado el nivel más pequeño, a nivel de cada una de las comunidades. El que la participación sea una participación masiva sería bien interesante, sería bien importante. Nosotros como Consejo, por supuesto, siempre trabajamos para el 100% de los electores y allí pues el que todo el mundo pueda participar, se involucre en lo que es la designación de sus autoridades de su localidad, sería bien interesante. Probablemente vamos a estar así incidiendo en toda la parte comunicacional en ese sentido para que la gente vaya y participe en su proceso. Hablando de la diatriba, la polémica política en el antes, durante y después con respecto a las garantías y la presencia de actores representantes de las partes involucradas en la contienda, ¿se mantendrá esa idea? ¿Habrá algún tipo de cambio? ¿El aspecto tecnológico, lo político? No, el proceso, digamos, el proceso se mantiene en términos de que, bueno, tiene las mismas etapas, las mismas fases, las mismas auditorías, solamente que con mayores volúmenes y con todo lo que la complejidad de ese volumen significa. Pero las garantías son las mismas. Ya nosotros hemos ido incrementando, cada día hemos ido ofreciendo mayores garantías en función de todo lo que se ha venido solicitando. Incluso en esta oportunidad, bueno, más allá, nos fuimos más allá con la aceptación de este requerimiento de esta auditoría, que es lo último que estamos haciendo, que esperamos que eso no se repita, porque efectivamente lo que ha sido esta auditoría es una demostración más de que eso está perfecto, error cero. Entonces no tiene sentido que se vuelva a repetir ninguna solicitud de esta naturaleza. Lo que sí es que se mantienen, por supuesto, las garantías que siempre hemos acordado en el Consejo y que ya venimos dando a través de los años. Bueno, rectora, mucho trabajo por delante, con toda seguridad volveremos a conversar porque comienza otro camino de gran compromiso democrático y participativo para los venezolanos. Mucho éxito. Muchas gracias.